El Señor sea dirigiendo este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Coloco en tus manos mi vida y la vida de mis hermanos para que tú nos hables el día de hoy. Estamos a la expectativa de lo que tú nos quieres decir. Que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Que nos hables conforme a lo que necesitamos. No tal vez lo que quisiéramos oír, pero sí lo que necesitamos oír. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, como buen profesor yo siempre inicio con preguntas. Y son preguntas que cada uno de ustedes va a responder. No es una pregunta complicada. Y básicamente quiero que me digan ¿cuál es la mayor expresión de la sabiduría de una persona? A ver, los quiero escuchar. ¿El qué? El silencio. El silencio, una expresión de la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Muy bien. La prudencia. La prudencia, sí, ahorita el pastor no lo recordó. ¿Qué más? El temor al Señor. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La cordura. La cordura. Ajá. ¿Qué otra cosa? Manejar bien el lenguaje. Manejar muy bien el lenguaje, la lengua, ¿cierto? Que tantas veces nos juega unas malas pasadas. Yo sé que ustedes no, ustedes la manejan perfectamente. Es otras personas. ¿Qué más? Bueno, y ustedes están como muy evangélicos, ¿cierto? Porque lo son. Pero a nivel secular, a las personas que no son creyentes, que no son cristianas, ¿cuál es la mayor expresión de la sabiduría de una persona? El vocabulario. ¿Cómo habla la persona? El saber. El saber, el conocimiento, ¿sí? ¿Qué más? El respeto. El respeto, bueno, muy bien. ¿Qué más? El buen testimonio. El buen testimonio, pero estamos pensando de personas que no son creyentes. Personas que no son creyentes. ¿Dónde se expresan? En la forma de vivir, o que en muchos casos los títulos, ¿no? Uy, esta persona es muy sabia porque mire todos los títulos que tiene. O por los consejos también. O los consejos también que la persona da. Y también por la experiencia, ¿no? Por la experiencia de vida. Y pensando en las personas que no son creyentes, yo sé que ustedes no, ustedes son muy santos. Pero una cosa donde se da esto en la cultura colombiana, y me doy cuenta que no solamente en la cultura colombiana, sino que lo he visto en otros países, es la llamada malicia indígena. Porque el vivo vive del bobo. Entonces, y el bobo del trabajo, exactamente. Gracias por ayudarme a terminar esta frase que yo estaba ya con el chapulín colorado diciéndola mal, diciéndola incompleta. Sí, el vivo vive del bobo y el bobo del trabajo, ¿no? Entonces está la actitud de yo miro a ver de qué manera saco provecho de la inocencia de esta persona, de que esta persona no sabe. Y eso es algo que se da en la cultura nuestra y, como les digo, en otros lugares, ¿no? Y nosotros vivimos en ese contexto, vivimos en el contexto de buscar la manera de que las personas puedan sacar el beneficio de otros, ¿no? Y testimonios habrían millares de situaciones en ese sentido. Y en cuanto a nosotros como ser creyentes o como cristianos, pues diríamos que la sabiduría se expresa por el conocimiento que el Señor tiene del Señor, sí, por todo el tiempo también que podría llevar en el cristianismo, o el tiempo que lleva la persona como líder. Entonces esa ya es una persona sabia. Ahora, quiero que me respondan otra pregunta, pero eso sí, cada uno allí no me tiene que decir nada. Cada uno me va a responder esta pregunta. Nosotros todos tenemos cualidades, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos cualidades. Entonces usted va a terminar esta frase con su nombre y la va a terminar con la mayor cualidad que usted considera que tiene como persona,
¿sí? Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Sandro es alegre. Eso es algo que a mí me caracteriza, ¿sí? Y bueno, les voy a dar otro ejemplo. No es para chicanear, es para que tengan ejemplos. Sandro es responsable. Yo me considero que soy una persona bastante responsable. Trato de cumplir lo que me comprometo, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes complete la frase con su nombre y la cualidad que a usted le caracteriza. Ay, es que yo no sé. Pues piense lo que le dice la gente. Ay, es que usted es tal, o sea, pero pensando en lo positivo, ¿no? No en lo negativo, sino aquellas cualidades positivas que usted tiene. ¿Cuál es la mayor cualidad que a usted lo caracteriza, no? No me tiene que decir, piénselo. Si usted tiene problemas de memoria, anótelo porque ahorita voy a volver a preguntarle. Que no se le vaya a olvidar en un momentico como a mí. Que yo me siento en la cama y no me acuerdo si me voy a parar o me voy a acostar. Entonces, la idea es que completen la frase. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya cada uno lo hizo? Es importante que la tenga ahí presente. Entonces, pensando en este tema de la sabiduría, entonces quiero que respondamos esto a la luz de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, pero de aquí creo que van a poner es Reina Valera, ¿sí? Pero para que sepan que voy a estar leyendo de esta versión. ¿Listo? Santiago 3, 13 al 18. Aquí está el primer versículo con el que estamos. ¿Listo? Ya estamos todos ubicados. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, ¿cuántos aquí quieren ser sabios? Amén. ¿Cuántos se consideran sabios? Bueno, ya el amén bajó. Y ya después de leer el texto, ustedes ya saben por dónde es que va esto, ¿no? Porque cómo está encaminado este texto. Y el título lo basé muchísimo en lo que dice el texto. Fui casi muy textual. Y he titulado la enseñanza: ¿es tu sabiduría divina o demoníaca? Y es con base en lo que está diciendo el texto. ¿Es tu sabiduría divina o demoníaca? Y quiero compartir 3 puntos respecto a este pasaje. El primero, un cristiano sabio actúa humildemente. ¿Amén? Amén. Entonces, en el versículo 13, el autor empieza con una pregunta. ¿Hay alguien sabio entre ustedes? Y claro, la audiencia diría, claro, yo soy sabio. Y la respuesta pues ahí es obvia, porque es evidente que la audiencia se considera sabia. Y en ese sentido, seguramente nosotros responderíamos, pues yo soy sabio. Yo respondería así desde el contexto en el que nosotros estamos. No, tengo 2 títulos profesionales, uno en ingeniería civil, otro en teología, tengo una maestría en Nuevo Testamento, estoy haciendo un doctorado, soy profesor de la FUTBC hace más de 14 años y muchos años en el cristianismo. Entonces, claro, yo tengo todas las arandelas y los títulos para decir que soy sabio. La cuestión es que Santiago me diría, ¿así? ¿Se considera sabio por eso? Pues resulta que si usted
se considera sabio debe demostrarlo con sus acciones y sobre todo con la humildad en favor de los demás. Con esa respuesta a mí Santiago me desbarata todo, porque cuando uno reconoce que según lo que está diciendo Santiago, la sabiduría se expresa en la manera como uno vive y aparte de eso, la expresión de la sabiduría es la humildad, ahí yo me doy cuenta que tal vez no debí responder, sí, yo soy sabio, porque no soy tan sabio como pienso. Sí, la sabiduría se mide con acciones de humildad, porque en eso yo considero que hay muchos casos donde no soy tan humilde como debería serlo. Y en ese sentido implica que no soy tan sabio como piense. Así tenga mucho conocimiento teológico, así tenga mucha experiencia en el cristianismo, pero si todo eso no se está reflejando en una actitud humilde, en la forma como yo trato al otro, entonces esa sabiduría para Santiago no sirve de mucho. Entonces no se trata tanto de cuánto tiempo llevamos en el cristianismo, de cuánto conocemos de Biblia. Gente que conoce de Biblia hay de todo, hasta ateos, que conocen mejor la Biblia que usted y que yo. Pero su vida en muchos casos no es una vida que refleje sabiduría y en muchos casos no refleja la humildad de la que está hablando Santiago. Entonces, para Santiago la sabiduría cristiana no se expresa solo con conocimiento, sino también con la conducta. La manera como nosotros nos comportamos expresa qué tan sabios somos nosotros. Y la mayor expresión de esa sabiduría es la humildad. Y en ese caso, Santiago empieza a mostrarles a ellos de dónde o de dónde está proveyendo esa sabiduría que ellos tienen. Si una persona cristiana se considera sabia, eso se debe reflejar en la humildad. Y recuerden la pregunta que les hice ahorita. ¿Alguno de nosotros completó la frase con humildad? Silencio total, ¿cierto? Porque cuando yo hice el ejercicio tampoco. Mire que yo dije que alegre, mire que dije que responsable, pero yo no dije humilde. No. Entonces, con base en eso, nosotros no somos tan sabios como podríamos pensar. Y está bien las cualidades que nosotros tenemos, y esas son cualidades que el Señor nos ha dado. Pero desde el cristianismo, nosotros debemos trabajar en la humildad. Pero no una humildad disfrazada, ¿no? Yo soy humilde para la gloria de Dios. Toda chispa de gloria sea para el Señor, porque soy tan humilde. La chispa para Cristo, la gloria para mí, alguien diría. Es una humildad que se expresa de manera real en la manera como yo trato al otro. Y ustedes saben que no estamos relacionando humildad con qué tanto dinero tiene la persona. Puede haber personas, y yo conozco personas que son pobres, pero son muy orgullosas. Y conozco personas que tienen muchos recursos y que son personas humildes, que no son personas arrogantes. Esto no tiene nada que ver con cuánta plata hay en el bolsillo. Esto tiene que ver más bien es con la manera como yo trato al otro y cómo veo yo a la otra persona. ¿Listo? Entonces, ¿consideras que una de tus mayores virtudes es la humildad? Cada uno responda. Y si usted quiere ser una persona sabia, eso lo debe expresar usted con una actitud humilde. Segundo, una conducta cristiana no proviene de una sabiduría demoníaca. Y ahí el autor, a mí me sorprende lo fuerte que Santiago le habla a esta audiencia. Y eso se desarrolla en los versículos 14 al 16.
Y en el versículo 14 el autor no está preguntando es si tienen envidias y rivalidades. La oración como está construida ahí no es si está ocurriendo. Lo que está mostrando es que como ustedes tienen envidias y rivalidades, es lo que él está mostrando. Esa situación se está dando en la iglesia. Pero yo sé que él era en esa iglesia de Santiago. Yo creo que aquí no hay ese problema. Ustedes se llevan demasiado bien. Aquí no hay ni envidia ni rivalidades. De hecho, yo no sé por qué el Señor me puso a predicar este texto aquí. No sé qué me pasó, ¿cierto? Pero la cuestión es que son la envidia y la rivalidad las que alzan la bandera de esa sabiduría que describe Santiago como terrenal, humana y diabólica. Y él deja claro que esa sabiduría no proviene de Dios. No. Entonces, él está mostrando que esa sabiduría es la que está alimentando su manera de actuar. Esa forma de pensar se está viendo reflejada en la forma como ellos actúan, en la forma como ellos se están tratando. Ellos decían que eran sabios, sí, y posiblemente son sabios, pero esa sabiduría que ellos están expresando muestra que es una sabiduría demoníaca. Tenían completamente confundido el concepto de cuál es la sabiduría cristiana, y esto se traducía en que estaban practicando lo malo. Su sabiduría no era celestial, sino terrenal. No era espiritual, sino demoníaca. Y en ese sentido, nosotros como cristianos podemos estar viviendo esa sabiduría demoníaca. Por ejemplo, cuando tenemos orgullo espiritual. Y yo reconozco que en mis inicios del cristianismo yo era un arrogante espiritual, yo era un orgulloso espiritual, porque yo llegué al Señor y yo me enamoré de Dios. Entonces yo ayunaba, lloraba, yo vigilaba, etcétera. Iba mucho a las actividades de la iglesia. Entonces yo empecé a sentirme que era más espiritual que estos otros que llevaban más tiempo en el cristianismo, pero que no ayunaban como yo, que no oraban tanto como yo, que no buscaban tanto al Señor como yo. Y me volví un arrogante espiritual. Mi vida se llenó de orgullo espiritual. Y al pasar el tiempo me di cuenta que eso no expresaba la verdadera sabiduría ni el verdadero carácter del Señor. Y yo quiero ser muy claro en esto. La oración es fundamental y nosotros debemos orar. Nosotros debemos leer la Biblia, nosotros debemos vigilar, nosotros debemos buscar al Señor, debemos venir a la iglesia, debemos escuchar palabra todo el tiempo. Amén. Amén. Yo no estoy diciendo que eso sea el problema. Lo que estoy diciendo es que nosotros creamos que somos más porque oramos, ayunamos y vigilamos. Ese es el punto. Y el Señor tuvo que hacer ciertas cosas para mostrarme de que yo no era tan espiritual como decía y como pensaba. Y mi argumento siempre era: y estos que nacieron en cuna cristiana, y estos que llevan tanto tiempo en el cristianismo, y mire que no oran, mire que no evangelizan, mire que esto, mire que lo otro. Y me di cuenta que desafortunadamente estaba siendo un arrogante y ellos mismos me estaban viendo así. Y eso generó problemas de relaciones con ellos que afectaron en ese sentido la forma como yo compartía con ellos. Entonces, esto es muy importante. Y hay otra forma de arrogancia espiritual, y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Nosotros como cristianos somos arrogantes cuando decimos: es que nosotros tenemos la verdad y usted está equivocado. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque nosotros mismos, cada vez que nos enfrentamos a la palabra, nos damos cuenta que hay cosas
que nosotros entendemos más del cristianismo y de la Biblia, ¿o no? Nos acaba de pasar. Cuando yo les pregunté a ustedes cuál es la mayor expresión de sabiduría, nadie dijo que la humildad. Ninguno de nosotros dijo que la humildad. Entonces, ¿sí tenemos toda la verdad? No, estamos todos en proceso de saber y de conocer la verdad. En la medida que nos exponemos a la Escritura, nos damos cuenta que hay muchos conceptos que nosotros tenemos equivocados y que la Biblia es la que nos muestra que estamos equivocados y que hay cosas por cambiar. Y todos estamos en ese proceso, tanto yo como ustedes. Porque yo fui también confrontado al preparar esta predicación. Todos estamos en eso. Entonces, desafortunadamente, en este momento en el cristianismo, el que piensa diferente a mí está equivocado. Sea cristiano o no sea cristiano, porque yo soy el que tengo la verdad. Pues hermanos, el único que tiene la verdad es el Señor. Y nosotros sí tenemos una verdad respecto al Señor Jesucristo y todo esto, pero no podemos tomar una actitud arrogante ante el que no es creyente. En el sentido de, usted está equivocado, yo soy el que sé, yo soy el que tiene la verdad y usted no sabe nada. Porque de alguna manera cada persona sabe algo de Dios o tiene algún conocimiento de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar con qué actitud nosotros estamos presentando al Señor, porque esa misma actitud de arrogancia expresa quién es el Señor al que queremos mostrar. No, si yo presento al Señor de esa manera, pues estoy mostrando como una actitud arrogante que no refleja la humildad del Señor. Me hice comunicar con lo que estoy diciendo, porque no quiero ser malinterpretado. No estoy diciendo que lo que nosotros creemos no es verdad. Yo no estoy afirmando eso. Lo que estoy afirmando es la actitud con la que nosotros nos presentamos ante el otro. Es que yo soy la niña de los ojos del Señor. Yo soy real sacerdocio, nación santa. O sea, yo estoy por aquí y usted está por allá. Porque usted es un incircunciso pecador. Un gentil. Sí, cuando la actitud del Señor es al contrario, el Señor está aquí y ve al otro más arriba que él, siendo el Señor mismo, imagínense. Y nosotros, viles pecadores, nos creemos más que el otro, sencillamente porque ya hemos conocido del Señor y entendemos algunas cosas de su palabra, no todas, porque aquí nadie se puede parar a decir que entiende ya toda la Biblia, que entiende ya toda la Escritura, incluyéndome. Entonces, un reflejo de ese tipo de sabiduría que es demoníaca son las envidias y rivalidades, así como la confusión y las acciones malvadas. Y la cuestión es que hay ciertas cosas que se llegan a normalizar dependiendo de la región donde usted vive. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, los santanderianos, yo soy santanderano, si usted no sabe, yo soy santanderiano, yo nací en Bucaramanga, y los santanderianos tenemos fama de ser envidiosos. Esa es una fama que tenemos los santanderianos. Uno no puede generalizar, y yo no creo que uno pueda generalizar, pero esa es una fama que nosotros tenemos. La cuestión es que no podemos decir que los santanderianos son los únicos envidiosos, porque es que la envidia es algo que forma parte de la naturaleza humana. Independientemente de si usted es bumangués o paisa o lo que sea, en algún momento eso se puede dar en nuestra vida. Y hay algo que representa mucho la cultura en nuestro país. Yo no sé si en toda Latinoamérica, pero en nuestro país sí. Y es el caso de los alacranes en un balde, metidos en un balde. Les voy a decir la ilustración. Si usted mete unos alacranes en un balde
y hay un alacrán que intenta salir del balde, ¿qué hacen los otros alacranes? Lo tiran para que no se salga del balde. Eso es muy similar con lo que pasa en la actitud de los colombianos en muchos casos, y yo no puedo generalizar porque no puedo decir que todos somos así, pero es algo que se da en nuestro país. Cuando alguien está surgiendo, entonces como que se busca la manera de a ver cómo lo hacemos caer, porque cómo es posible que este surja, que su negocio sí le vaya bien, que su emprendimiento sí le vaya bien y a mí no, y eso que yo emprendí lo mismo, eso que yo vendo lo mismo, eso que yo hago lo mismo y a este le va mejor que a mí. Y igual ocurre en el cristianismo. ¿Cómo es posible que este que lleva menos tiempo que yo ya sea líder? ¿Cómo es posible que este que lleva menos tiempo resulta que ahora va a enseñar aquí, que ahora va a enseñar allá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotros en algunas ocasiones se pueden dar, yo sé que en esta iglesia no se da eso, en otras iglesias, de pronto aquí la gente que está viendo esto en la transmisión, sí, pero yo sé que aquí eso no se ve para nada. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la manera como nosotros nos comportamos expresa cuál es la fuente de nuestra sabiduría. Y eso es muy importante porque él está utilizando allí la ilustración de la fe de los demonios. Y él ya ha dicho algo respecto a los demonios. Anteriormente en Santiago, él dice, ¿tú crees que tienes fe? Magnífico, te felicito. Los demonios también y tiemblan. Es decir, lo que Santiago está diciendo es, si se trata de conocimiento teológico correcto, los demonios también, ellos creen, ellos saben que hay un solo Dios y tiemblan por eso, pero eso nos lo lleva a vivir como el Dios que ellos saben que existe. Ese es el punto del que está atacando Santiago. El punto no es qué tanto conocimiento tenemos de Dios, sino qué tanto vivimos como Dios quiere, qué tanto reflejamos nosotros ese carácter de Dios al que estamos conociendo. Y qué bueno el Instituto Bíblico, qué bueno las capacitaciones que hemos tenido con Zoom, los que han tomado clase conmigo, qué bueno toda la formación que nosotros tenemos, pero si esa sabiduría que nosotros estamos recibiendo no se expresa en la manera como nosotros vivimos, entonces eso no sirve de mucho. Estamos llenándonos de conocimiento, somos unos cabezones teológicos, pero eso no sirve de mucho porque la idea es que eso se debe llevar a la práctica, se debe expresar en la manera como nosotros vivimos. Entonces, esto que está diciendo aquí Santiago nos permite evaluarnos qué tan sabios somos. Y con base en eso, si se está dando esto que él menciona, las envidias, las rivalidades, debemos pensar si la fuente de nuestra sabiduría es el Señor o es una fuente de sabiduría demoníaca. Y suena muy fuerte que yo lo diga, pero el texto lo menciona así. Porque el problema es que estamos separando el hecho de el conocimiento que tenemos de Dios con la manera como vivimos nosotros. ¿Dios es un Dios envidioso? No. ¿Dios es un Dios que está en rivalidades? No. Exactamente, si nosotros actuamos de esa manera, no estamos reflejando el carácter de Dios en ese sentido. Entonces cada uno piense si la fuente de su sabiduría es una fuente demoníaca, ¿no? Tercero, una conducta cristiana sabia es humilde y pacífica. Amén. Amén. Hasta ese momento Santiago ha señalado el problema de la sabiduría que es demoníaca, pero ahora la contrasta con la sabiduría que proviene de Dios. Es la sabiduría que nosotros ahora podemos tener
y la que realmente deben estar practicando los hermanos de la Iglesia de Santiago y cada uno de nosotros. Nosotros tenemos acceso ahora a esa sabiduría. Amén. Amén. Por nuestra relación con Dios tenemos la posibilidad de esa sabiduría que se expresa en la manera como nosotros vivimos. Entonces Santiago hace un contraste en lo anterior mencionado, en la sabiduría que no proviene de Dios, que es mentirosa, engañosa, genera rivalidad, trae confusión, malas acciones, con la sabiduría que sí proviene de Dios, que es sincera, y vaya pensando si eso se da en su vida, es humilde, es dócil, es pacífica, es imparcial, produce buenos frutos, trae paz y es pura. Y dése en cuenta que muchas de eso que menciona, de la sabiduría que proviene de Dios, tiene que ver mucho en la manera como yo me relaciono con el otro. No tanto en el conocimiento, ni siquiera tanto en lo que hay adentro, sino en la manera como yo me comporto. Y ustedes saben que igual lo que está aquí adentro se va a expresar en la manera como yo me comporto, en la manera como yo actúo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, Santiago confronta a los hermanos con: ¿ustedes se creen sabios? Pues eso se muestra de manera correcta en la manera como viven. Y les evidencia a ellos que están cometiendo errores gravísimos y que han puesto su mirada en lo terrenal y no en lo espiritual. Porque es que normalmente las actitudes y los problemas que se generan en las comunidades, nosotros como seres humanos, en muchos casos tiene que ver con el orgullo, no con la humildad. En el sentido de que yo siempre pienso, es que soy yo el que tengo la respuesta correcta, es que soy yo el que estoy actuando de manera correcta, es que yo sé que yo soy el que tengo la razón, o no es así. El otro es el que está equivocado, el otro es el que se comportó mal, el otro es el que está haciendo las cosas malas o las está haciendo de manera equivocada. Entonces el enfoque para nosotros y la fuente de nuestro comportamiento debe venir del cielo, y no hay otra forma entonces para que se pueda tener paz y poder vivir una humildad en la manera de nosotros actuar. Entonces aquí hay una lista, hay unos criterios que nos permite a nosotros evaluarnos qué tan sabios somos como creyentes. La sabiduría que proviene de Dios se refleja en la sinceridad, en la humildad, en la docilidad, en ser pacífico, en ser imparcial. Esta es una lista de virtudes con las cuales nosotros nos podemos dar cuenta cómo estamos en esto de la sabiduría. ¿Soy alguien que promueve la paz o soy alguien que promueve la guerra? Y estamos en contexto de guerra. Ustedes saben la situación que se está dando a nivel mundial. Y usted dirá, pero bueno, y entonces este predicador, ¿yo qué puedo hacer en esa guerra ya? ¿Yo qué puedo hacer? Pues si acaso orar. Y ojalá que estemos orando. Pero el punto es, ¿cuál es la actitud en mi casa? Cuando se presentan situaciones, rivalidades, envidias, ¿soy una persona que aumenta el fuego? Que lo que hace es que se aumente entonces la discusión, que se aumente el problema, que se aumente entonces la distancia entre miembros de la familia o del trabajo, los vecinos, etcétera. O más bien soy alguien que busca la paz, busca que la situación se pueda solucionar. Soy imparcial en el trato a otros, eso también es una expresión de sabiduría. O privilegio a algunos por encima de otros. Nosotros privilegiamos y tratamos mejor a los que nos caen bien, ¿o no? Así somos. O
en nuestro caso tratamos mejor al que nos conviene tratar mejor. ¿Sí? Y en este contexto, nosotros debemos pensar en 8 días hay elecciones. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en ese sentido? Ese es un espacio para mostrar qué tan sabios somos nosotros como cristianos. Pero no solamente en por quién va a votar usted, esa es una decisión que cada quien toma, sino también esa sabiduría se expresa en cómo voy a tratar al que no votó por el mismo candidato que yo. Porque mi actitud es, usted está equivocado, ¿cómo se le ocurrió votar por semejante candidato? Porque claro, como yo soy el que siempre tengo la verdad porque soy cristiano, como yo no me equivoco. Y el problema es que desafortunadamente eso termina dañando las relaciones en el hogar y aún dentro de la misma iglesia. Ustedes saben cómo está defragmentada la iglesia en Colombia en este momento en las redes sociales. Y terrible ver personas cristianas agarrados allí en redes sociales unos contra otros. Y cada uno diciendo, es que yo tengo la razón. Usted es el que está equivocado. En ese sentido creo que nosotros también tenemos que ser muy sabios en el momento donde nos reunimos con personas de nuestra familia, sean cristianos o no cristianos, y qué actitud estamos tomando nosotros. Que Dios nos guarde de estar imponiendo un candidato, porque como nosotros somos cristianos, entonces nosotros tenemos la verdad. Desafortunadamente, en hecho nosotros no hemos sido sabios, porque cuando pensamos en un candidato estamos pensando cuál candidato va a favorecer más la iglesia de Envigado. No estamos pensando cuál candidato va a poder trabajar más por toda la comunidad de Envigado, por todos los habitantes de Envigado, porque en eso estamos siendo egoístas. Porque estamos pensando es cuál es el que va a favorecer a la iglesia, cuál le conviene a la iglesia. Eso es ser egoísta. Así es. El Señor puede colocar un alcalde que ataque a la iglesia. Yo sé que nadie dijo amén. Eso podría llegar a pasar. Pero tal vez la iglesia en Envigado necesita ser perseguida para ver si se despierta. Porque el Señor en muchos casos utilizó la persecución para que el evangelio creciera. Entonces, que sea lo que el Señor quiera, cada uno de nosotros ser sabios, leyendo las propuestas, ¿cierto? Leyendo las propuestas de lo que cada uno está proponiendo. Es que no va a cumplir nada. Nosotros no tenemos control sobre eso. Lo único que tenemos son las propuestas y cada uno vota conforme a lo que considere, al criterio, y que el Señor nos dé sabiduría, pero también que nos dé sabiduría para no dañar la relación con el otro porque es que votó por uno diferente al que yo voté. Porque qué triste que se dé eso, ¿cierto? Es como lo que pasa con los hinchas de cierto equipo y de ciertos futbolistas. A mí me da una risa eso, porque los hinchas están agarrados y se dan y se pegan y pelean entre ellos, y esos futbolistas son súper buenos amigos, sí, y juegan en diferentes equipos, pero ellos se llevan muy bien, y los hinchas agarrados porque es que yo soy de este y es que yo soy de este otro. Hasta se matan. Eso es una locura. Sí, hasta se matan. Es una locura, pero en la iglesia pasa lo mismo. A mí no me importa dañar la relación con mi hermano porque es que este piensa diferente que yo. Porque como soy yo el que tengo la verdad absoluta, porque como soy yo el que no me equivoco, porque es que como soy yo el que oro, el que leo la Biblia, etcétera, etcétera, entonces es el otro el que está equivocado, no yo, por favor. ¿Eso expresa la humildad, fruto de la sabiduría? Les pregunto. Pues yo creo que no, según lo que dice el texto allí. Entonces, en ese contexto nosotros debemos reconocer
que una mayor expresión de la sabiduría es la humildad. Y esa humildad en muchos casos se expresa en el hecho de yo reconocer que me equivoqué. Amén. El hecho de yo reconocer que cometí errores. Porque todos cometemos errores. Amén. Los papás aman muchísimo a sus hijos, pero en algún momento cometen errores con sus hijos. Y en algunos casos, los hijos están esperando que el papá diga, perdóname, yo me equivoqué. Usted no se imagina lo que usted gana en la relación con su hijo si usted le llega a decir eso. Si es verdad que usted se equivocó, ¿cierto? Usted piensa que pierde autoridad, le aseguro que no la pierde, la gana. A no ser que su hijo sea tan malvado y le esté sacando en cara todo el tiempo eso. Porque es que también la otra cara de la moneda, ¿cierto? Los hijos nos equivocamos muchísimo en la manera como tratamos a nuestros padres. Entonces, es muy importante reconocer los errores. Esta semana tuve una conversación con un estudiante y estuve hablando con él, y en la conversación me di cuenta que yo había cometido algunos errores en la manera como había diseñado un curso. Y yo no estoy diciendo esto para chicanear, pero a mí me sorprendió que yo ya no tuve ningún problema en reconocer eso delante del estudiante. Y me di cuenta de cómo el Señor ha tratado conmigo en mi vida como cristiano. En otro tiempo, como a mí me enseñaron que el líder cristiano no se equivoca, yo hubiera sacado un montón de excusas para decir, no, todo está bien y aquí no ha pasado nada. Pero yo tuve que reconocer que el curso se pudo haber realizado de una mejor manera. Y me di cuenta que eso es algo que solamente Dios puede hacer. Cuando terminó la conversación, yo me quedé así como sorprendido y yo respondí de esa manera. Pero sé que es algo que el Señor ha hecho en nosotros. Y como cristianos no podemos asumir la actitud de la canción de Betty la Fea. Y no me digan que ustedes no se la saben, porque ustedes aquí todos vieron Betty. No le creo aquí ninguno que no haya visto Betty la Fea, no se lo creo. Al menos un capítulo. Algunos se la han visto completa varias veces y no me digan que no. Hay una parte de la canción de Betty la Fea que dice, yo soy así, ¿se acuerdan? Y al fin y al cabo los cristianos a veces decimos, pues yo soy así y así me voy a quedar. ¿Así se va a quedar? Vamos a ver. Porque el Señor en muchos casos a veces permite ciertas situaciones para que nosotros agachemos la cabeza y no seamos tan arrogantes, sino que seamos humildes como el Señor. Y el Señor lo hace por amor a nosotros. Amén. Porque quiere que reflejemos la humildad que el Señor mismo tuvo. Nosotros tenemos un ejemplo, no tenemos excusa, tenemos ejemplo. Amén. Ejemplos de humildad en el Señor Jesucristo. Y ustedes tienen un ejemplo de humildad en la congregación. Y esto yo no lo digo por ganar indulgencias con el pastor. Pero para nosotros, y luego lo entendí, yo no lo tenía tan claro siendo estudiante porque yo fui compañero de Alpidio, pero lo entendí después, ya siendo profesor de la institución, que hay que ser una persona muy humilde, que después de tener tanta experiencia ministerial, tú decidas capacitarte, después de varios años en el cristianismo. Eso es la excepción a la regla, no es lo que se da, porque la mayoría de los líderes cristianos y de los pastores que llevan mucho tiempo en el cristianismo dicen, ¿yo para qué me voy a capacitar? Yo ya lo sé todo. Y el proceso para ellos es muy difícil y en muchos casos agachar la cabeza y decir, yo me he equivocado, y decir, yo este texto lo prediqué mal, este texto no está hablando de eso. No estoy diciendo que estén diciendo yo prediqué herejía, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas en este proceso de formación donde uno tiene que agachar la cabeza. Amén. Y para nosotros es un privilegio
tener pastores como Alpidio y como otros que, a pesar de todo el poder que tienen y toda la experiencia y todo el tiempo que llevan en el cristianismo o como pastores, decidan capacitarse. Entonces ustedes no tienen excusa tampoco, porque tienen un ejemplo tangible aquí en la comunidad de una persona que asumió una actitud humilde en su proceso formativo. Y yo me imagino que él les ha dado testimonio de cuánto el Señor trató con él y con todos nosotros, pero con él siendo formado en el seminario. Y cómo el Señor utilizó todo eso para seguirlo formando a él conforme al carácter de Cristo en cuanto a la humildad. Entonces, ¿qué tanto compromiso asumimos nosotros respecto a esto? Yo sé que una de las cosas con las que uno le da como temor y temblor, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes esta semana oraron pidiéndole humildad al Señor? ¿Quién me diría yo? Ninguno. Nosotros no pedimos eso. Nosotros pedimos casa, carro, becas, sirvientes y una industria. Eso es lo que nosotros pedimos. Y ahorita vamos a pedirle al Señor y vamos a pedirle con temor y temblor que el Señor nos permita ser cada día más humildes. Y piense en qué situación usted necesita crecer en la humildad y puede ser una oportunidad para crecer en la humildad. Yo ahorita no voy a parar a decirles, levántese, venga, oro por ustedes y van a salir todos humildes como Cristo. Eso no funciona así, hermanos. El Señor les va a permitir situaciones donde ustedes van a tener que actuar con humildad, y tal vez el Señor ya les está hablando que tienen que hacer. Tal vez es ir y acercarse al hijo y decirle, perdóname, yo me equivoqué en esto. O acercarse al papá y decirle, perdóname porque yo me equivoqué en esto. O a un vecino, o a un hermano de la iglesia, o al pastor, o cualquier otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos comprometemos? Porque recuerde que esto no se trata de haber escuchado la predicación. Se trata de cómo actuamos, cómo vivimos. A mí de nada me sirve que usted al final me diga, ay, tan linda la predicación. Sí, y de qué hablé, ay, yo no me acuerdo, pero fue tan linda. Entonces, usted debe pensar cómo va a aplicar eso cuando salga. En su vida cotidiana, con su familia, con sus compañeros de estudio, de trabajo, en el contexto donde usted está. Cada uno piense, entonces, de qué manera se compromete con el Señor. Recuerde que la sabiduría que proviene de Dios se refleja en la sinceridad, humildad, docilidad, ser pacífico, ser imparcial. ¿Cómo vamos a reflejar eso en nuestra vida? ¿Qué tal si oramos? Amén. Cada uno piense en algo específico en el que va a practicar y va a buscar un espacio para ser humilde y para crecer en la humildad. Cada uno piense en eso. Usted no se está comprometiendo conmigo, hermano. Yo no tengo ni idea si usted va a hacer ese compromiso, si lo va a cumplir, no. Usted está comprometiendo con el Señor. Y si no se siente capaz de cumplirlo, pues no se comprometa. Pero pídele al Señor que le dé la fortaleza, que le dé la fuerza para poder hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este texto, gracias por la comunidad de los destinatarios de Santiago que nos recuerdan cómo somos nosotros también. Señor, ayúdanos a recordar que la expresión de la sabiduría tuya, Señor, es el Señor Jesucristo, quien se caracterizó por una actitud humilde siempre, nunca una actitud arrogante. Pero todos, desafortunadamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, luchamos con eso. ¿Cuánto nos cuesta reconocer que nos equivocamos? Y pensamos que ser espiritual es decir, yo nunca me equivoco.
cuando lo que muestra la Escritura es que ser espiritual implica reconocer que nos equivocamos, porque somos pecadores y luchamos con cosas, Señor. Te pido que tú le ayudes y me ayudes, Señor, a cada uno con los compromisos que ha hecho contigo para poderlos cumplir. Danos la fortaleza para hacer eso, Señor, que tú nos estás guiando a hacer con un familiar, con un compañero de trabajo, con un amigo, con un hermano en la fe. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos. Tú eres la fuente de la sabiduría, Señor, y gracias porque tenemos acceso a ti. Tú eres el que nos transforma, tú eres el que nos cambia conforme a tu carácter, Señor. Ayúdanos, Dios. Y si aquí hay alguien o en la transmisión hay alguien que reconoce que quiere cambiar su vida y reconoce que quiere ser una persona sabia conforme a lo que el texto ha dicho, no conforme a lo que dice nuestro contexto y el mundo en el que vivimos ahora, sino conforme a la Escritura, yo le invito a que hable con el Señor y le diga al Señor que usted necesita del sacrificio de Cristo en su vida y poder llegar a conocerle y poder llegar a tener una vida conforme al carácter de Cristo, que se expresa en la humildad. Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Amén. Amén.